Buen día a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar acerca de la NIC 12. Esta trata acerca del impuesto a las ganancias. Dentro del objetivo, esta norma tiene como objetivo principal prescribir el tratamiento contable respecto al impuesto aplicable a las ganancias obtenidas por una entidad al cierre de su ejercicio fiscal. Particularmente de este impuesto surgen algunos inconvenientes al contabilizarlo, los cuales pueden ser la recuperación en situaciones futuras. Esto puede ser entre el importe en libros de activos y pasivos que tenga la entidad registrados, y también puede ser por transacciones que se originan de otros sucesos del periodo corriente, los cuales han sido reconocidos por los estados financieros. Dentro del alcance tenemos que esta norma pues va a aplicar a todas aquellas ganancias que la entidad haya obtenido. Esto también pues tomar en cuenta que incluye todos aquellos impuestos, ya sean nacionales y extranjeros, incluyendo los resultados de las subsidiarias que tenga la entidad. Y también incluye otros tributos, tales como retenciones sobre dividendos, de los cuales genera la entidad. Definiciones. Dentro de las definiciones tenemos que ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo contable. La ganancia fiscal se refiere a aquella ganancia o aquella pérdida de un periodo contable, el cual se puede calcular de acuerdo a las leyes fiscales o la legislación fiscal que está establecida en el país que se esté reportando. El gasto o ingreso por impuesto a las ganancias, este se deriva de aquel importe total, el cual es determinado según la ganancia o la pérdida del periodo contable. El impuesto corriente es la cantidad a pagar o el impuesto sobre las ganancias del periodo contable. Dentro de la base fiscal tenemos que pues la base fiscal de un activo es aquel importe y este es deducible fiscalmente de aquellos beneficios económicos imponibles, los cuales pues se espera obtener en un futuro, y esto va a ser cuando este activo pues logre recuperar su valor económico. Un ejemplo que nos marca la norma es, por ejemplo, los intereses por cobrar de una inversión que según la norma nos pone como ejemplo que la entidad tiene pendiente de cobrar unidades monetarias 100. Entonces, fiscalmente, pues estos ingresos aún no han sido recibidos y solo están como una cuenta por cobrar. Por lo tanto, aún no generan impuesto, sino que van a generar impuesto hasta en el momento que estos pues sean acreditados, sean cobrados o sean registrados ya como ingresos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos. La norma nos menciona que se reconocerá un pasivo por naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía, B, el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable, ni a la ganancia o pérdida contable, ni a la ganancia o pérdida fiscal. Partiendo del reconocimiento, la norma nos menciona algo bien importante, que cuando nosotros hacemos el reconocimiento de un activo, nosotros esperamos tener un beneficio económico futuro. Entonces, al hacer el reconocimiento, se supone que el importe en libros excede su base fiscal y el importe de los beneficios económicos imponibles excederá el importe fiscalmente deducible. Y a esa diferencia, nosotros le vamos a llamar la diferencia temporaria imponible. Esta diferencia temporaria imponible nos genera un impuesto a pagar que pues ya se convierte en la obligación de pagar impuestos.
¿verdad? Entonces, a esa obligación del impuesto por pagar, nosotros le damos la norma le llama como un pasivo por impuesto diferido. Estas diferencias temporarias surgen cuando los activos y pasivos en una combinación de negocios se reconocen por sus valores razonables, pero no se realizan ajustes equivalentes a efectos fiscales. Se reevalúan los activos, pero no se realiza un ajuste similar a efectos fiscales. Y surge también cuando surge una plusvalía en una combinación de negocios. La base, y también surge cuando la base de un activo pasivo en el momento de ser reconocido difiere de su importe en libros inicial. Y también surge cuando el importe en libros de las dimensiones en subsidiarias, sucursales y asociadas difiere de la base fiscal de estas mismas partidas. Ahora bien, la plusvalía. La norma menciona que la plusvalía que surja en una combinación de negocios se medirá como el exceso de la suma de la contraprestación, ¿verdad? Medido al valor razonable, el importe de cualquier participación no controladora o en una combinación de unos negocios llevada a cabo por etapas al valor razonable. Se va a medir sobre el valor neto de los importes en la fecha de la adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos desde el valor inicial, ¿verdad? Del activo y del pasivo. Bien, ahora para hacer el reconocimiento inicial, la norma menciona que en una combinación de negocios vamos a registrar cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos. En una transacción que afecta la ganancia contable o la ganancia fiscal, vamos a registrar un pasivo o activo por impuestos diferidos y vamos a hacer el reconocimiento del ingreso o gasto en el resultado del periodo. Y si no es una combinación de negocios y no afecta la ganancia contable ni fiscal, vamos a registrar un activo o pasivo por impuestos diferidos y vamos a ajustar el importe en libros del activo o pasivo por el mismo importe. Prosiguiendo con la exposición acerca de la NEC 12, hablamos sobre las diferencias temporales. En este caso, las imponibles, la compañera anterior hablaba sobre ellas. Y también dentro de esas diferencias temporales también podemos encontrar las que son las diferencias temporales deducibles, que estas prácticamente vamos a tomarle muy en cuenta dentro del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo. Esto también aparecerá un activo por impuestos diferidos cuando la subvención del gobierno se deduce del costo para determinar el importe de libros del activo. Asimismo, también hablaremos acerca de las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Pues estos deben de reconocerse en un activo por impuestos diferidos siempre que se pueda compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados que la ganancia impositiva futura estará disponible contra la que puedan utilizarse las pérdidas fiscales no utilizadas y los créditos fiscales no utilizados, como nos detalla directamente la norma. Dentro de ello también podemos abarcar un poco acerca de la reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Pues estos al final del periodo sobre el que se informa, la entidad procederá a registrar un activo por impuestos diferidos no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación de activos por impuestos diferidos, solo siempre y cuando sea probable, ¿verdad? Asimismo, también abarcaremos acerca del
lo que son las inversiones. En la norma nos indica inversiones en subsidiarias, en asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos. Dentro de estas inversiones también podemos tomar muy en cuenta que se presentarán las diferencias temporarias, el pasivo por impuestos diferidos como activos por impuestos diferidos. A continuación seguirá mi compañera hablando acerca del contenido que abarca esta norma. Vamos a hablar de la medición de los pasivos corrientes de tipo fiscal. Estos, ya sean de periodos presentes o de periodos anteriores, deben de ser medidos por las cantidades que se esperan pagar. En cambio, los activos y los pasivos por impuestos diferidos, estos deben de medirse empleando las tasas impositivas que se espera que sean aplicadas en el periodo. La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejan las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la entidad espera al final del periodo sobre el que se informa recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos. Vamos a hablar también de reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. En relación a la contabilización de los efectos fiscales, ya sea en el periodo corriente como en los periodos diferidos, para periodos posteriores de una determinada transacción o sucesos económicos, ha de ser coherente con el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente. Vamos a hablar también de las partidas que se registran en el resultado. El impuesto corriente y el impuesto diferido se reconocen como ingreso o gasto y se incluirá en el resultado del periodo. Pero también hay excepciones y se exceptúan los impuestos que surjan de una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado. También se exceptúa una combinación de negocios que sea distinta a la adquisición por una entidad de inversión, tal y como lo define la NIF 10. Tenemos también las partidas reconocidas fuera del resultado. Y estas serían los importes corrientes y los impuestos diferidos. ¿Cuáles son esos? Vamos a tener la oportunidad de dar unos breves ejemplos. Y es que la norma internacional permite que determinadas partidas se reconozcan en otro resultado integral y también nos da ejemplos. Como primer ejemplo nos da que es un cambio en el importe en libros procedente de la revaluación de las propiedades planta y equipo. Y también otro ejemplo que nos proporciona la norma son las diferencias de cambio que surjan de una conversión de estados financieros de un negocio extranjero. Tenemos los impuestos que surjan de una combinación de negocios. Y estos negocios y estos impuestos que surgen de una combinación de negocios, como lo explica la norma en el párrafo 19 y 26, una combinación de negocio pueden surgir diferencias temporarias, pero una entidad no debe reconocer los pasivos por impuestos diferidos que surjan de plusvalía. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera Esther. Muy buen día. Prosiguiendo con la presentación de la NIC 12, daré a conocer aspectos importantes de la norma en mención, los cuales son impuestos corrientes diferidos, surgidos de pagos basados en acciones,
activos y pasivos por impuestos, gastos por impuestos a las ganancias, información a revelar. Daré a conocer alguno de ellos, lo cual es de comprensión para poder entender de mejor manera esta norma. Al referirnos a los impuestos corrientes y diferidos surgidos en los pagos basados en acciones, esto lo encontramos en los párrafos del 68A al 68C, los cuales surgen dado de que algunas jurisdicciones vienen y realizan una deducción fiscal. Esta deducción fiscal es la que está asociada a una remuneración pagada de forma de acciones o en otros instrumentos de patrimonio. Este importe o la deducción realizada podría venir y referir al gasto y podría surgir prácticamente de un periodo a un periodo posterior. Es decir, de que no aparece en su momento, sino surgiría en un periodo posterior. Un ejemplo de ello, la norma nos habla de que una entidad podría reconocer un gasto. Este gasto es del consumo por los servicios de los empleados como una contraprestación o una contrapartida de las acciones concedidas de acuerdo a la NIF 2, lo cual establece los pagos basados en acciones y no recibir prácticamente esa deducción fiscal hasta que la misma haya sido ejecutada. Las diferencias basadas entre la base fiscal y los servicios recibidos de los empleados hasta la fecha serán reconocidos como una diferencia temporaria deducible y se dará lugar a un activo por impuestos diferidos. El párrafo 58 de esta norma requiere que los impuestos corrientes y diferidos sean reconocidos como ingresos y gastos e incluso venir e incluirlos en el estado de resultado del periodo, tomando en cuenta que no se hará ese reconocimiento excepto cuando surjan de combinaciones de negocios que se requiere medir a su valor razonable. Al hablar de los activos y pasivos por impuestos, es muy importante tomar en cuenta la compensación. La norma hace mención o se refiere a que una entidad compensará por impuestos aquellos activos por impuestos y pasivos por impuestos corrientes, sí y solo sí, si la entidad viene y toma en cuenta que debe de tener el derecho exigible legalmente y compensar los impuestos reconocidos, tomando en cuenta que los mismos deben de tener la intención de liquidarse por el importe neto de realizar un activo o liquidar un pasivo de forma simultánea. Estos términos son de importancia debido a que, tomando en cuenta que los activos y pasivos corrientes de naturaleza fiscal se evaluarán y se reconocerán por separado. Estos se compensarán en el estado de situación financiera. Una entidad también tomará en cuenta de que compensará activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos cuando y solo cuando se tiene el reconocimiento legal del derecho y que estos activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos sean relativamente derivados de impuestos a las ganancias de la misma autoridad fiscal. Cuando hablamos de los gastos por impuestos a las ganancias, la norma hace mención en los párrafos 77 y 78 de que se va a reconocer el gasto e ingreso por el impuesto a las ganancias relativo
aquellas ganancias, es decir, relevante, aquellas ganancias o pérdidas surgidas en las actividades ordinarias procedentes y que dicho gasto o impuesto surgido del mismo se presentará como parte prácticamente del resultado del periodo y otro resultado integral. Cuando existan diferencias de cambio entre activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera, se deben de tomar aspectos importantes como lo son de que la norma internacional de contabilidad 21 exige que el reconocimiento del gasto de ingresos de ciertas diferencias de cambio puedan venir y hacerse específicas las mismas y deben de ser presentadas en el estado de resultado integral. Con lo concerniente, las diferencias de cambio de activos y pasivos por impuestos diferidos se tomarán en cuenta y esto se va a venir y se reconocerá en el estado de resultado integral, clasificándose como gastos por impuestos diferidos. Para ir finalizando, pues en cuanto a la información a revelar, es muy importante hablar acerca de los componentes principales del gasto e ingreso por el impuesto a las ganancias. Es decir, de que se tiene que venir y revelar el gasto, cualquier ajuste que surja dentro del mismo, el importe del gasto, el importe diferido, tomando en cuenta que se tiene que revelar el importe del activo por impuestos diferidos. Así también se tiene que venir y revelar la naturaleza de las consecuencias potenciales que puedan surgir dentro de dentro de aquellos impuestos, impuestos a las ganancias. Con ello nosotros culminamos nuestra presentación de la ANIC 12, la cual habla de aspectos muy importantes de tomar en cuenta. Muchas gracias.